sermonette. Feliz sábado a todos, tanto a los presentes aquí como a los que escuchan a la distancia. Es muy grato verlos. En el tercer día de la última semana de Cristo, vemos a Jesús enfrentando una serie de preguntas de parte de las autoridades judías que buscaban desacreditarlo y ponerle una trampa. El cuestionamiento es seguido por dos episodios interconectados. Uno es una advertencia y el otro un ejemplo alentador. Hoy repasaremos las observaciones de Cristo con respecto a los fariseos y a la viuda pobre. Y ese es nuestro título, los fariseos y la viuda pobre. El escenario es el atrio de las mujeres en el templo de Jerusalén. Jesús había estado respondiendo a las consultas de muchos elementos del liderazgo judío, como dije, y ellos buscaban desacreditarlo y tenderle una trampa. Estaban alarmados por la creciente respuesta de muchos a las enseñanzas de Cristo. Sus acciones de limpiar el templo el día anterior fueron la gota que derramó el vaso. Y esto provocó que los principales sacerdotes y los maestros de la ley buscaran destruirlo, eliminarlo. Le hicieron varias preguntas. Le preguntaron sobre su autoridad para hablar. La interpretación rabínica judía muestra que era típico citar una lista de autoridades al exponer un punto de vista. Por lo tanto, le preguntaban a Cristo cuál era su autoridad. Le preguntaron acerca del pago de impuestos al César, sobre la resurrección, sobre cuál es el mayor mandamiento. Después de responder a estas pruebas, Cristo les dio una advertencia respecto de los escribas, también conocidos como los maestros de la ley y los fariseos. Lo encontramos aquí en Mateo 23. Mateo 23, versículos 1 al 3, 5 y 14. Leeremos de la Reina Valera. 23, 1. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Carecían de sinceridad, no eran genuinos en su accionar. Luego hay un comentario respecto de su motivación, versículo 5. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Sus vestiduras eran amplias para lucirlas. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Ellos querían ser notados. Versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos maestros religiosos profesionales se habían obsesionado con el estatus y hasta explotaban a las mismas personas a quienes se suponía que debían ayudar, las viudas. Es muy interesante que en este punto del relato, después de los comentarios de Cristo sobre el abuso hacia las viudas, aparece una viuda en escena. Cristo entonces aprovecha lo que sigue para introducir una distinción entre aquellos que son deshonestos e hipócritas, los escribas y fariseos, y aquellos que son verdaderamente humildes, sinceros y auténticos, como la viuda. Veamos el relato de Marcos sobre este episodio en ese mismo tercer día de la última semana de Cristo. Marcos 12, 41. Marcos 12, versículo 41. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor, o blancas. Una blanca era la moneda más pequeña y de menor valor de las monedas judías. Podríamos decir que equivaldría a una fracción de centavo. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia.
No les representó gran esfuerzo, tratándose de personas adineradas, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cristo había estado sentado frente al tesoro del templo. La escena transmite la impresión de que muchos estaban dando ofrendas al templo y entre ellos varios que eran ricos. Quizás esto era evidente por su vestimenta o por su porte, o tal vez porque hacían alarde de su generosidad. Al pensar en el contexto aquí, resuena la parábola del fariseo y el publicano. Ambos oraban en el templo, uno era humilde en su actitud y el otro no. Las acciones de la viuda pobre pasaron inadvertidas para la mayoría, pero eran muy singulares y notables. Fue su conducta la que se destacó a los ojos de Cristo y llamó a sus discípulos hacia sí. Quiso que prestaran atención. La viuda pobre había dado de corazón, había dado todo lo que tenía, todo su sustento. Es posible que tuviera poco para dar debido al abuso de los maestros de la ley. Pero tenía fe en que Dios sí proveería, tenía el deseo de honrarlo y tenía dedicación. Nuestra lección entonces son dos enseñanzas de estas historias interconectadas. La primera enseñanza es tener una actitud íntegra, de todo corazón. Y la segunda enseñanza es la importancia de nuestro ejemplo. Una actitud de corazón puro y la importancia de nuestro ejemplo. Íntegra, de todo corazón, es una de las formas en que podemos describir las acciones de la viuda. Como un comentario aparte, algunos podrían preguntar, bueno, ¿debería yo dar también todo lo que tengo, todo mi sustento como ofrenda? Sabemos por las Escrituras que Dios pide que demos en proporción a lo que hemos recibido. El señor Hume ha ofrecido tanto un sermón como un artículo respecto a los diezmos y las ofrendas. Una revisión periódica de esa información es de gran ayuda. Pueden repasar un sermón viejo de 2007, febrero, que también tuvo un artículo de seguimiento ese mismo año en junio en el CGN. Se llama El Espíritu de Dar. Hay un artículo también que es más reciente en el CGN de febrero del 2023. Todos están en la web, nuevamente. Es útil repasarlos con periodicidad. Dios no pide que demos todo lo que tenemos como ofrenda, pero Dios sí pide que le entreguemos todo lo que tenemos en nuestro corazón. El ejemplo de la viuda se presenta en contraste con la mentalidad hipócrita de los escribas y fariseos y resalta los rasgos de una actitud y un enfoque íntegros, de todo corazón. La expresión de todo corazón en el diccionario Webster dice completa y sinceramente devoto, decidido y entusiasta. Se distingue por un compromiso total y sincero. Está libre de toda reserva o vacilación. Me agrada esta última parte, libre de toda reserva o vacilación. Como suele suceder con las narraciones y las parábolas bíblicas, hay una pregunta implícita para que consideremos, y esa es la siguiente. Al caminar por la vida, ¿ponemos nosotros, como la viuda, todo lo que tenemos en nuestra relación con Dios? ¿Somos íntegros de todo corazón? ¿O hay alguna parte que retenemos, donde reservamos o vacilamos en entregar un corazón pleno? El ejemplo de la viuda pobre es el de dar sin reservas. Aunque tenía poco, no retuvo nada. Este es un ejemplo sumamente alentador y motivador para nosotros. Mencioné que antes se le preguntó a Cristo cuál es el mandamiento más grande. En respuesta, él dio una referencia triple. Su respuesta fue amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Corazón, alma y mente. En efecto, que uno debe amar a Dios con todo su ser. La Nueva Traducción en inglés dice con completa y total entrega. Lo opuesto al compromiso con Dios está la infidelidad. La infidelidad a Dios, en ese sentido, puede definirse como una concesión o sometimiento a algo de menor valor o menos digno, como traicionar nuestros principios. Los fariseos estaban corrompiendo la ley y claramente lo sabían. Lo hacían por beneficio personal y por estatus, para ser vistos por los demás. La actitud de la viuda se presenta en contraste con la de los fariseos.
A pesar de sus circunstancias y de la dificultad de su caminar en la vida, la viuda nos deja un ejemplo de pensamiento y acción correctos. Un ejemplo de mantener la fe y la dependencia en Dios, de no dejar de lado nuestras creencias. Ella dio todo lo que tenía con su actitud íntegra de todo corazón. La segunda lección por considerar es la importancia de nuestro ejemplo. Nunca sabemos cuándo nuestro ejemplo tendrá un impacto positivo. Dudo que la viuda supiera del ejemplo que estaba dando, pero fue tan profundo que Cristo lo usó como un momento de enseñanza para los discípulos. Los llamó y les dijo, observen esto, noten esto. Sin duda los discípulos rememoraron este momento muchas veces y en muchos lugares a lo largo de sus ministerios individuales, mientras enseñaban a otros el camino de vida de Dios. Tan importante fue que quedó plasmado en nosotros y para nosotros en la Escritura. Lo que hacemos importa. Somos llamados a vivir vidas memorables. Vidas memorables. Veamos Mateo 5, versículo 14. La Escritura habla de haber sido llamados a vivir vidas memorables. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cada día oramos por la fortaleza para vencer las tentaciones de Satanás y para ser una luz, un reflejo humilde del carácter de nuestro Padre. Ser un ejemplo. La historia de la viuda nos inspira hacia ese fin. Estos episodios interconectados nos instruyen en dos lecciones importantes. Primero, demostrar nuestro amor a Dios con una actitud íntegra, de todo corazón, abarcando cada facultad y capacidad con todo nuestro corazón, alma y mente. Y en segundo lugar, una conciencia de la importancia de nuestro ejemplo. Hemos sido llamados a vivir vidas memorables, a ser una luz. Nunca sabemos cuándo nuestro ejemplo tendrá un impacto. Por lo tanto, Dios pide que nuestro ejemplo sea siempre un reflejo de nuestro llamamiento.